Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos reincorporamos a esta emisión. Disculpen que haya cortado abruptamente, pero es que por un momento oí ladrar a mis perros y después oí algo que parecía que le pegaron a uno y salí para ver si nada más iba a recoger a mi perro embarrado en el pavimento, pero no fue mi perro, fue otro pobrecito perro, pero nada más le dieron un lleguecito. Salió corriendo, ya ni siquiera pude ayudarlo. Y pues bueno, y como pues no hay nadie conmigo que me eche la mano, pues me tocó ver esa situación yo solo. Disculpen por la interrupción. Bueno, pasando a otra cosa, pues tengo pues la nota está exactamente con lo que quería cerrar el anterior bloque, pero pues se me cerró. Pierde Villegas Harrison la guerra contra el cáncer. Ayer falleció. Bueno, esta nota fue publicada por la compañera Margena de la O en la jornada Guerrero, y pues nos habla de que exactamente el día de ayer el rector Asensio Villegas Harrison pues murió a las 11:30 en el hospital privado en la Ciudad de México por cáncer de cerebro. Cabe recalcar que aquí en este noticiero hablamos de que pues el día 27 de septiembre renunció este señor por motivos de salud, y ahora pues sí, reiteramos que sí, renunció por motivos de salud. Aquí incluso estuvimos especulando un poco que la posible renuncia era por otro tipo de motivos, por presiones incluso, pero pues tal parece ser que sí tenía esa situación de salud pues muy deteriorada, y el día de ayer pues falleció. Y bueno, al respecto, pues nada, en general hubo algunas declaraciones del gobernador Ángel Aguirre Rivero, incluso también de pues el actual rector de la universidad, Alberto Salgado Rodríguez, y pues en ese sentido pues lo tenemos pues la nota. Eh, y bueno, aquí se hablan algunos pormenores de las últimas actividades que realizó el rector cuando estaba en vida. Estuvo en la Feria del Libro el 30 de agosto, estuvo pues en la toma de posición del nuevo rector Salgado Rodríguez, y pues parece ser que no libró esta batalla, y bueno, hoy conocemos de su fenecimiento. Y bueno, otra nota importante que estamos incluso impulsando por este lado, pues es una denuncia que se está haciendo impulsándose, se está haciendo una denuncia impulsada desde el periódico Proceso, que es pues por la próxima quema de boletas que se va a realizar, que pues tiene que ver con la elección presidencial de 2006, y pues este medio decidió recurrir a la ONU para que pues checaran esta situación que va a suceder en México. Y pues es un artículo de Jorge Carrasco Arraizaga, espero que pues por ahí lo chequen. El Estado mexicano no quiere dejar ni el polvo de lo que fue la impugnada elección presidencial de Felipe Calderón, ni una sola boleta para la memoria, nada. Tal y como lo hizo en 1988 en la también cuestionada elección de Carlos Salinas de Gortari. Más allá de las razones del IFE, del Ejecutivo y del Tribunal Electoral, se trata de un asunto exclusivo de los partidos. La decisión de no dejar acta ni papel alguno para la historia ya rebasa el ámbito de la información y cae en el afán inquisitorial contra los derechos civiles y políticos, en el auto de fe
Aquí los argumentos jurídicos que el director de proceso expuso el jueves 25 de octubre al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a fin de que esta instancia le pida al Estado mexicano detener la quema de la documentación derivada de los comicios presidenciales del 2006. Ni la creación del Instituto Federal Electoral, ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni el resurgimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, posteriores al fraude de 1988, han hecho posible el acceso a la información sobre las elecciones en México. Ya lo hemos dicho, en México no hay institución de la que se pueda fiar. Realmente estamos viviendo un estado completamente deplorable de las instituciones. No hay recurso legal posible para garantizar ese ejercicio de información y transparencia, y así lo avaló presionada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en noviembre pasado al desechar una demanda interpuesta por el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, en contra del Estado mexicano. Antes de que el próximo 12 de noviembre inicie la destrucción de la memoria electoral de la llegada de Calderón a Los Pinos, Rodríguez Castañeda pidió al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que le requiera al Estado mexicano evitar la destrucción de estos documentos de los comicios del 2006. El jueves 25, el director del semanario presentó a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza, una solicitud de medidas provisionales para evitar la destrucción ya acordada por el IFE. Apoyado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo del que México es parte sin reserva alguna desde el 15 de marzo de 2012. Rodríguez Castañeda sostiene que al destruir las boletas, el Estado mexicano viola diversas disposiciones del Pacto Internacional relacionadas con la libertad de información y las garantías judiciales. Al mismo tiempo, en lo que representa el primer amparo colectivo en México para la conservación material electoral, Proceso presentó, junto con la firma Litigia, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, un recurso de protección judicial en contra del acuerdo del IFRE sobre la destrucción de la paquetería electoral del proceso electoral 2005-2006. La demanda quedó ratificada en el Juzgado 14º del Distrito en materia de administración del Distrito Federal. Tanto la petición a la ONU como la demanda de amparo colectivo pretenden detener la destrucción de boletas para garantizar el derecho de acceso a la información en poder del Estado que tiene el carácter de pública, explica Graciela Rodríguez Manso, presidenta de Litigia y abogada del proceso ante el comité del instrumento asumido por México. Esos artículos se refieren respectivamente al deber del Estado mexicano de adoptar disposiciones de orden interno para garantizar los derechos humanos, al derecho a un recurso judicial efectivo y al desarrollo de sus posibilidades, a las garantías judiciales y al derecho de buscar, recibir y difundir informaciones. Rodríguez Castañeda pide también que la instancia de la ONU recomienda al Estado mexicano la adopción de medidas, incluidas las de carácter legislativo, para garantizar la plena vigencia al respecto de esos derechos en relación con el deber de preservar en archivos públicos la información de intereses públicos, como son las boletas de una elección presidencial. Además, solicita acciones compensatorias para reparar las consecuencias de las violaciones a esos derechos, medidas de satisfacción y, sobre todo, garantías de que esas violaciones no se repetirán. El director del proceso refiere a la ONU que la elección presidencial de 2006 se resolvió oficialmente por una diferencia de 0.56% entre el primero y el segundo lugar. De acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Calderón obtuvo el 35.89% de los votos, 14.916.927, mientras que Andrés Manuel López Obrador el 35.33%. 14.683.096. Aunque este resultado quedó incontrovertible constitucional y legalmente, la revista intentó acceder a la paquetería electoral de esa elección en un ejercicio de transparencia y acceso a la información, pero ni el IFE, ni el TEP, ni el Tribunal Electoral del Poder de la Federación, ni la CSJN lo permitieron. Argumentaron que no se trata de un asunto de acceso a la información, sino que era de índole electoral que está acotada solo a los partidos políticos. Esa negativa fue respaldada por la CIDH, que en noviembre pasado rechazó la demanda de Rodríguez Castañeda contra el Estado mexicano y levantó las medidas cautelares que había acordado en 2008 para evitar la destrucción de la papelería electoral.
La CIDH tardó más de 3 años para pronunciarse. Lo hizo en medio de un cambio de comisionados y con la presencia de José de Jesús Orozco Enríquez, quien como magistrado electoral, integrante del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, convalidó el triunfo de Calderón en septiembre de 2006 y que posteriormente fue propuesto por él mismo como comisionado de organismo interamericano. Según la CIDH, el demandante no demostró para qué quería tener acceso al material electoral. Además, sin entrar al fondo de la demanda, estableció que no se contactaban con elementos que permiten caracterizar en primera instancia una posible violación a los derechos amparos con la Convención Americana de Derechos Humanos. A partir de esta negativa, el pasado 3 de octubre, el Consejo General del IFE acordó la destrucción de 41 millones de paquetes electorales, cuya conservación ha costado 12.842.565 por año, según el acuerdo CG 660-2012. A partir de este acuerdo adoptado con unanimidad por los 9 consejeros a partir de lo establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, el IFE emitió los lineamientos para la destrucción de una memoria electoral y fijó como plazo entre el 12 y el 26 próximo de noviembre. Y bueno, esto es solo un fragmento de toda esta serie de investigación y bueno, pues postulados del señor Jorge Carrasco Arraizaga sobre su participación con respecto a la pedida de proceso de la transparencia de estas elecciones y la intervención del organismo internacional, la ONU, para evitar que estas pruebas de lo que pudo haber sido un fraude y que podría ser incluso, que sabemos que eso fue un fraude, pues quede impune por la destrucción de posibles pruebas como son las boletas de ese año. Y pues bueno, a ver, otra nota que es importante, no quiero leer una muy larga porque ya no tardamos nada en cerrar esta parte. A ver, vamos a ver. Pues no, ahorita no hay notas cortas. Entonces, pues vamos a reflexionar un poco sobre este punto. Todos conocemos el hecho de lo que sucedió hace 6 años y de lo que está sucediendo en este segundo fraude electoral seguidito que está ocurriendo hoy en México. Y bueno, entendemos las posturas que tiene el proceso de querer sacar adelante esta situación y de que sería pues una muestra de la posibilidad de tener realmente justicia. Por ahí dicen en mi tierra, el que nada debe, nada teme, pero estos deben mucho y temen más todavía. Entonces, pues, con respecto a esta situación, yo creo que sería muy difícil poder detener la quema de estas boletas sin pedirle a la ciudadanía y a los movimientos diversos que, pues, impidan esta quema que se llevaría a cabo para legalizar, pues, el fraude de este sexenio, como ocurrió, pues, en el fraude de 1988. Y bueno, siembra muchos antecedentes. Hoy no podría decir que la vía electoral está descartada para la transformación de este país, pero realmente no ha probado ser muy efectiva. Y bueno, eso debido a pues fallas dentro de la izquierda, pero también fallas también de la misma ciudadanía para pues poner las cosas en su lugar. Bueno, con esta reflexión me dirijo a cerrar esta parte de la transmisión. Vuelvo en un minuto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Salud.